Aún guardo el recuerdo de esos tiempos oscuros, cuando mi vida parecía haber sido decidida por otros antes de que yo pudiera comprenderla. Mi madre, convencida de que mi interés natural por la amistad y el amor me estaba llevando por un camino equivocado, optó por enviarme a un centro de reorientación. Allí, lo que se suponía era un lugar de corrección, se transformó en un escenario de medidas extremas y castigos, que lejos de guiarme, dejaron una huella imborrable en mi cuerpo y mi espíritu. En ese centro, la disciplina adoptaba formas que yo, en mi inocencia, jamás habría imaginado. Las reglas eran absolutas. Cualquier muestra de empatía o vínculo afectivo era rápidamente sancionada. La metodología, avalada por quienes creían tener la razón, se basaba en prácticas de aislamiento, gritos y castigos físicos que parecían diseñados para quebrar la voluntad de quien se atreviera a mostrar cualquier signo de rebeldía. Aquel lugar, en lugar de ofrecerme una oportunidad para aprender, se convirtió en un calvario del que emergí con cicatrices tanto visibles como internas. Recuerdo que, al terminar aquel fin de semana largo del día del trabajo, mi madre vino a recogerme con una mezcla de satisfacción y preocupación. Durante el trayecto de regreso, mientras ella repetía que todo había sido por mi propio bien, mis pensamientos se llenaban de miedo y confusión. Cada palabra suya resonaba como una advertencia, recordándome que cualquier desliz me podría condenar a repetir aquella experiencia. Al llegar a casa, mi padre me recibió con una sonrisa y los brazos abiertos, pero yo apenas podía reaccionar. El peso del dolor y la angustia me hacía sentir asfixiada, reviviendo cada momento de aquel lugar que jamás debería haber existido. La vida en el centro se caracterizaba por un control estricto, donde la discreción se mezclaba con la represión. Cada día era una lucha silenciosa, el temor a nuevas humillaciones, la incertidumbre ante métodos que rozaban lo inhumano, y el constante esfuerzo por sobrevivir, sin perder lo poco que quedaba de mi identidad. Sin embargo, esa experiencia también despertó en mí una fuerza interior que, con el tiempo, se transformaría en mi mayor aliada. Al regresar a casa, las tensiones familiares se hicieron evidentes. Mi madre, aún convencida de que sus métodos eran necesarios, me reprochaba mi falta de cambio con palabras que parecían querer forzar una transformación inmediata. Mi padre, intentando mediar, atribuía mis malestares a un simple virus estomacal, sin llegar a comprender el verdadero alcance de mi dolor. La convivencia se volvió una extraña danza de silencios y reproches, en la que cada gesto y palabra se cargaban de una tensión insoportable. El cuerpo también pagó un alto precio. Los efectos del régimen impuesto en aquel centro dejaron secuelas físicas que, con el tiempo, se hicieron difíciles de ignorar. Visitas al hospital y tratamientos que apenas lograban paliar el dolor se convirtieron en parte de mi rutina diaria. La humillación y el sufrimiento se mezclaban en un ciclo que amenazaba con borrar por completo la esperanza de una vida normal y libre. Y, con el paso del tiempo, una luz de resiliencia empezó a brillar en medio de la oscuridad. Decidí que, aunque el pasado nunca podría borrarse, yo tenía el derecho y la capacidad de reconstruirme. Me refugié en mis estudios. Encontré en la lectura y en la amistad un camino para redescubrir mi voz, esa voz que durante tanto tiempo fue silenciada por el miedo y la imposición. Cada pequeño logro se convertía en una victoria personal, en un recordatorio de que, pese a todo, merecía vivir de forma plena y en paz. Hoy, al mirar atrás, comprendo que mi historia es la de una lucha constante por la dignidad y la libertad. Las cicatrices, visibles e invisibles, son testimonio de un pasado que, aunque doloroso, me impulsó a buscar un futuro en el que mis decisiones sean propias y mi voz respetada. Aprendí que la verdadera fortaleza reside en reconocer el dolor, aprender de él y transformar cada herida en un peldaño hacia una vida donde nadie tenga el poder de decidir por mí. Con la mochila colgada al hombro, mis pasos se sentían pesados, casi como si el suelo me anclara sin posibilidad de escape. El ambiente estaba repleto de estudiantes, y en medio de tanta multitud, la ansiedad se apoderó de mí, provocándome mareos y dificultad para respirar. Fue entonces cuando la voz de mi madre, firme y sin titubear, me preguntó si deseaba regresar a ese lugar que, para mí, se había convertido en una verdadera prisión emocional. Sus palabras resonaron en mi mente, recordándome un pasado lleno de sombras y desconcierto. Apenas pude recomponerme para dirigirme a la escuela, donde cada aula se transformaba en un refugio, aunque temporal, de la tormenta interior que me embargaba. Al encontrar mi salón y ocupar el asiento asignado, me esforcé por mantener la mirada baja, evitando cualquier contacto que pudiera encender recuerdos dolorosos. Un compañero, con una voz suave y aparentemente amigable, intentó conversar conmigo. Sin embargo, el pánico y el recuerdo de experiencias pasadas me hicieron rehuir su intento de acercamiento. El trayecto de regreso a casa se volvió igual de desafiante. Caminaba con la cabeza gacha, consciente de que en la calle, entre la multitud, la sensación de inseguridad era casi palpable. Mientras avanzaba por un sendero solitario bordeado de árboles, un grupo de chicas de apariencia rebelde y cabellos teñidos irrumpió en mi camino. Sus palabras, cargadas de prejuicios y críticas, se mezclaron con gestos bruscos que me empujaron a correr sin mirar atrás, dejándome un rastro de pequeños golpes y humillaciones que parecían reafirmar mi sensación de indefensión. Al llegar a casa, el ambiente no ofrecía consuelo. La puerta se abrió y, ante la inminente mirada de desaprobación, mi madre inquirió con tono severo por mi aspecto, señalando que mi ropa y mi imagen estaban lejos de lo que esperaba. La breve reprimenda, acompañada de la exigencia de cambiarme de inmediato, hizo que cada palabra pareciera pesar como una condena. Durante la cena, la tensión se volvió aún más palpable cuando, al notar que me habían asignado un asiento junto a un compañero, mi madre comentó que debía enfocarme en mis estudios y no en distracciones sentimentales, prometiendo incluso hablar con mi profesor al día siguiente. Yo apenas pude murmurar un tímido gracias, mientras en mi interior la confusión y el cansancio se acumulaban sin tregua. Esa noche, mientras las luces se iban apagando una a una,
Mi mente se rehusaba a descansar. Los recuerdos del campamento, un lugar marcado por experiencias que jamás hubiera imaginado, volvían sin cesar, manteniéndome despierta y contemplando el techo como única compañía en mi desvelo. Cada minuto parecía alargar el tormento de una pesadilla que se repetía en silencio. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de aislamiento voluntario. En la escuela, aunque la presencia de compañeros era constante, yo me refugiaba en la soledad, creyendo que ese distanciamiento me protegía de viejos fantasmas. Sin embargo, el destino tenía preparado otro encuentro inesperado. Una tarde, mientras regresaba a casa con paso apresurado, sentí un leve toque en el hombro. Al girar, me encontré con el chico con quien había compartido el almuerzo. Su rostro expresaba una cálida bienvenida, pero en sus ojos percibí la incertidumbre de alguien que intentaba reconectar sin saber cómo hacerlo. Mi reacción fue instintiva. El temor me obligó a retroceder, justo cuando, de la nada, mi madre apareció cargando bolsas de compras. La escena que siguió fue caótica. Al vernos juntos, mi madre estalló en un grito que cortó el ambiente, haciendo que las compras se esparcieran y dejando a todos, por un momento, en un silencio desconcertante. Entre reproches y palabras llenas de dureza, me sentí expuesta ante una multitud de miradas críticas, mientras cada acusación intensificaba mi sensación de soledad y vulnerabilidad. El clímax de aquel día llegó cuando, en medio del tumulto, mi madre me obligó a enfrentar a todos. Con voz firme y mirada severa, me giró hacia la multitud, exponiendo las marcas de un pasado lleno de dolor. Cicatrices, marcas de agresiones y señales que hablaban de heridas tanto físicas como emocionales. Esa confrontación pública, en lugar de brindarme apoyo, me hizo sentir pequeña y avergonzada. Una risa nerviosa se transformó en llanto incontenible, y cada palabra pronunciada parecía perforar aún más mi ya frágil interior. La situación me llevó a buscar ayuda médica. En el hospital, tras varios exámenes, se confirmó que mi estado emocional y físico requería atención inmediata. Las palabras del doctor, cargadas de compasión, me hicieron comprender que necesitaba cambiar el rumbo de mi vida. Mi familia, al verse forzada a enfrentar la realidad, se sumió en un profundo dolor, y entre lágrimas, mi padre prometió protegerme y buscar la manera de reconstruir lo que se había quebrado. A partir de ese momento, se abrió un nuevo capítulo en mi vida. Mi madre, reconociendo la magnitud de mi sufrimiento, me llevó a terapia, y poco a poco, empecé a descubrir una fuerza interior que creía perdida. Cada sesión se transformó en un paso hacia la recuperación, en el que el dolor fue dando lugar a la reflexión, al autoaprendizaje y a la reconstrucción de mi identidad. Aunque las cicatrices aún marcan mi piel, hoy las veo como recordatorios de mi resiliencia y de la capacidad de transformar la adversidad en una lección vital. Ahora, mientras miro hacia atrás, reconozco que mi historia es un testimonio de lucha y superación. A pesar de haber transitado por momentos oscuros y llenos de desencuentros, he aprendido que la verdadera fuerza reside en aceptar el pasado, buscar ayuda y rodearse de aquellos que, con amor y comprensión, pueden iluminar incluso los días más sombríos. Mi camino continúa, y cada paso, por pequeño que sea, me acerca a un futuro donde la esperanza y el amor propio son la base de mi libertad. Al oír un fuerte estruendo, mi madre irrumpió golpeando la puerta con urgencia. Con voz temblorosa me preguntó: ¿estás bien, cariño? Pero apenas podía emitir un suspiro, como si el aire se me escapara. Con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas, me ayudó a salir del baño, mientras papá, sentado en el sofá, mostraba una mezcla de alivio y profunda preocupación. Más tarde, con la esperanza renaciendo en su mirada, papá se animó a contactar a un reconocido creador de contenido que se especializaba en visibilizar las experiencias de quienes habían sufrido en centros de disciplina abusiva. Su blog comenzó a difundir nuestra historia, evidenciando que había muchas víctimas y que juntos podíamos exigir justicia. Al leer los mensajes de solidaridad en los comentarios, dejé que el llanto fluyera. Era reconfortante saber que no estaba sola en esta lucha. Al día siguiente, decidida y a pesar del miedo, le dije a mis padres: vamos a demandarlos. Aunque los abogados advirtieron que las preguntas serían muy personales y que revivir esos recuerdos podría ser doloroso, sentí que no podía permitir que otros niños pasaran por lo mismo. Con el respaldo de mi familia, se contactó a otros padres afectados, y así se fue conformando una demanda conjunta contra ese centro abusivo. Durante una reunión clave con nuestro abogado, cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco de lo vivido en aquel lugar oscuro. Cerré los ojos, incapaz de articular lo sucedido, mientras mi mente se inundaba de recuerdos difíciles. Al finalizar la sesión, nos advirtieron que, sin testimonios sólidos, el caso podría venirse abajo. Sin embargo, la determinación de no rendirnos era más fuerte. Una tarde, mientras estaba sola en casa, el teléfono sonó, y al contestar, una voz amenazadora me heló la sangre. Me ordenaron persuadir a mis padres para que retiraran la demanda, insinuando consecuencias que me hicieron sentir vulnerable y asustada. Temblando, dejé caer el teléfono y me refugié en un rincón, donde el miedo me consumía. Poco después, desperté en el hospital, rodeada del amor incondicional de mis padres, cuyos ojos, llenos de angustia, reflejaban lo grave de la situación. En medio del dolor, mi madre me abrazó con ternura y me sugirió dejar atrás la lucha, insinuando que tal vez podríamos volver a como eran las cosas antes. Durante un instante, casi cedí a ese deseo de regresar a la aparente normalidad. Pero un agudo dolor en el pecho me recordó que debía continuar. Con una expresión serena pero decidida, papá me aseguró que, si realmente quería seguir adelante, contaríamos con su apoyo. Aunque muchos abandonaron la demanda tras aquella amenaza, un grupo de nosotros persistió. En el juicio, reuní el valor para presentarme sin máscaras. Me quité la camisa para que se apreciaran las marcas, cicatrices que atestiguaban los castigos y humillaciones sufridos, sin entrar en detalles excesivamente gráficos. Con cada pregunta del abogado contrario,
Relaté de forma honesta y respetuosa lo que viví, dejando claro que esos episodios eran inaceptables. En ese instante comprendí que mi lucha iba más allá de mi experiencia personal, era por todas las voces silenciadas. Con el apoyo inquebrantable de mi familia, el equipo legal y una comunidad que se había unido para exigir justicia, encontré la fuerza para transformar mi sufrimiento en un mensaje de resiliencia. Hoy, cada cicatriz es un recordatorio de mi compromiso por construir un futuro donde nadie más tenga que enfrentar un sistema abusivo. Mi mente se encontraba atrapada en un torbellino de dudas. Una fuerza interna me impedía cruzar esa línea invisible que me separaba de la incertidumbre. Quise huir, pero al pensar en los otros niños que confiaban en mí, me quedé. Pese a que el abogado argumentaba que los métodos aplicados en el campamento eran meramente simbólicos, una versión distorsionada de disciplina inofensiva. Mientras afirmaban que las herramientas utilizadas no causaban daño real, yo sabía que cada acción dejaba una cicatriz profunda en el alma. Aquellos días se teñían de contradicciones. Mientras algunos defendían la inocuidad de los métodos, otros, como mi propia madre, no podían soportar la realidad de lo sucedido, sintiendo en cada gesto la intención deliberada de infligir dolor. Con una sonrisa irónica, el abogado del campamento insistía en que solo hacían preguntas razonables, como si intentaran persuadirme para regresar a ese ambiente opresivo. Y poco a poco, casi caigo en esa trampa. Los recuerdos se agolpaban de repente. Las palabras severas de los profesores, el eco distante de medidas forzadas, todo se mezclaba en un torbellino que me hizo gritar y salir corriendo. Mi madre me abrazó entre lágrimas, intentando ser mi refugio, mientras en la sala del tribunal, el juez, alegando mi estado de vulnerabilidad, concluyó la sesión. Afuera, el sol brillaba intensamente, pero yo me sentía envuelta en un frío implacable, incapaz de detener el dolor que había vuelto a abrir viejas heridas. Durante largos días, el sufrimiento me mantuvo recluida en la soledad de mi habitación. Aún con el constante apoyo de mis padres, el enojo crecía en mi interior, preguntándome por qué aquellos responsables no enfrentaban consecuencias. Una tarde, cuando el día parecía prometer un poco de alivio, mi madre, a pesar del cansancio, me invitó a salir a tomar aire. Acepté, intentando olvidar momentáneamente las sombras del pasado, pero pronto el pánico me embargó de nuevo, y regresamos al hospital, donde la preocupación en los ojos de mis padres me hizo sentir culpable, como si su dolor dependiera de mi presencia. Los días se sucedían marcados por pesadillas que me mantenían despierta en la oscuridad. En un instante de soledad, mientras mis padres estaban ocupados, apareció una figura inesperada, una enfermera que, al retirar su mascarilla, reveló ser una antigua consejera del campamento. Con una expresión enigmática y palabras frías, me recordó un pasado del que deseaba escapar, mientras intentaba activar una alarma interna que se veía obstaculizada por su implacable intervención. Sentí, de forma indescriptible, cómo una inyección recorría mi cuello, acompañada de un discurso mecánico que pretendía justificar el acto, recordándome la relación que ya había quedado atrás. En ese instante, la imagen de mis padres surgió en mi mente, recordándome la seguridad de la infancia. Corrí hacia ellos, pero un obstáculo inesperado, en forma de una reja, se interpuso en mi camino. Con determinación, trepé para alcanzar el consuelo que representaban, y entonces una voz, similar a la de mi madre, advirtió: «No te muevas, vas a caer». Aunque dudé por un momento, algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante, desafiando el ardor del viento que golpeaba mi rostro, y aún así, esbocé una tenue sonrisa. En un giro del destino, me vi envuelta en una caída que marcó el final de mi camino terrenal. En esos últimos instantes, mi espíritu se elevó, y pude observar a mis padres, conmovidos, postrarse en silencio, mientras el personal médico me atendía con urgencia. Tras exámenes que parecieron sellar mi destino, se anunció mi partida de este mundo. La conmoción fue tal que mi madre perdió el conocimiento, y la persona responsable de aquel acto fue detenida. Mi trágico final despertó la atención pública. Otras víctimas se atrevieron a contar sus historias, y finalmente, el campamento fue clausurado. Con una última sonrisa en mi memoria, comprendí que mi sacrificio había servido para proteger a muchos. Mis padres, transformando su dolor en un acto de amor, se ofrecieron como voluntarios en un orfanato, brindando cuidado y apoyo a niños que necesitaban una mano amiga. Verlos dedicarse a esa causa me llenaba de una paz melancólica, y en un susurro final, pedí que nunca se repitieran aquellos actos que tanto sufrimiento causaron. Poco a poco, la vida de quienes me rodearon comenzó a sanar, y se abría un nuevo horizonte de esperanza. Mientras mi esencia se desvanecía, miré al cielo despejado, sin una sola nube, símbolo de un futuro en el que la justicia y el amor prevalecerían sobre la oscuridad del pasado.